gusto que estén acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Y antes de empezar, debo leer este textico de Ley de Garantías. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías, nos permitimos informar que el presente evento no tiene connotación electoral, razón por la cual solicitamos a todas las personas que aspiren a cargos de elección popular para las próximas elecciones abstenerse de participar en esta actividad so pena de incurrir en las inhabilidades y penas contempladas en la ley. Después de esta cosita, quiero darles la bienvenida a todos y a todos, saludar primero y agradecer a las personas que se encuentran aquí en el auditorio con nosotros, agradecer también a las personas que están conectadas, nos ven y nos escuchan desde nuestros canales virtuales del Instituto Caro y Cuervo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y del Ministerio de Cultura. Y por supuesto, saludar y agradecer a nuestros y nuestras invitadas que nos acompañan aquí en la tarima y que además hacen parte de los espacios que articulan y organizan la Conferencia Nacional Estallido Social de 2021 en Colombia, Lenguajes y Literatura, su primera entrega. Saludo entonces al profesor Medófilo Medina, director del Instituto Caro y Cuervo, quien además es el autor de la ponencia inaugural de la conferencia y nuestro gran encuentro del 12 al 15 de septiembre de este año. Saludo también a Juan Carlos Celis, profesor de la Universidad Nacional, quien está aquí como representante del colectivo La Mariacano, una de las instituciones que ha ayudado a organizar este gran evento y quien será moderador de uno de los conversatorios sobre el estallido social en otros lugares de América Latina. Eso es uno de los preeventos virtuales que tendremos el 12 como antesala a los eventos presenciales del 14 y el 15 de nuestra conferencia nacional. Saludo también a María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, con la que estamos articulando acciones futuras en el marco de la Conferencia Nacional, a José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, quien además dará apertura a los eventos y actividades presenciales del 14 y 15 de septiembre con sus palabras de bienvenida, y a Ángela Beltrán, que es la directora de Artes del Ministerio de Cultura, un apoyo fundamental realmente para que esta iniciativa siguiera adelante. Estamos esperando a otras dos personas que están en camino. Daisy Aparicio, que es coordinadora del programa especial de Jóvenes por el Cambio del Ministerio de Cultura y también ha sido clave para articular y contactar personas de otras ciudades para los talleres que se realizarán en la Conferencia Nacional, y a Tefa, que es una protagonista del estallido social aquí en Bogotá, en Portal de la Resistencia, y quien participará en el evento de septiembre con su testimonio. Como se dan cuenta, como les dije, entonces tenemos aquí representantes de las actividades principales de la Conferencia Nacional, es decir, ponencias, testimonios y talleres, y no siendo más, pues yo le voy a dar la palabra a ellos, que tendrán sus intervenciones más o menos de 7 minutos cada uno, alrededor de 2 preguntas claves. Estas preguntas también buscan como antojarlos e invitarlas a este evento de septiembre, y para que sepan que el objetivo de esta conferencia es brindar un espacio de reflexión y de análisis frente alrededor de las diferentes aristas que tiene el estallido social y la importancia social, política y cultural que representó este gran evento de participación política en nuestro país. Las 2 preguntas entonces son: ¿cuál consideran ustedes que es la importancia de hacer un evento como estos? Y la segunda es: ¿qué impacto debe tener realizar una conferencia nacional de estallido social en Colombia, lenguajes y literatura? No siendo más, les doy otra vez la bienvenida a todos y a todas a este lanzamiento de la Conferencia Nacional Estallido Social 2021 en Colombia, Lenguajes y Literatura, y le doy la palabra al profesor Medófilo Medina.
Muy buenos días. Doy mis agradecimientos a nombre de las directivas del Instituto Caro y Cuervo por la presencia aquí en la sala y a quienes virtualmente nos siguen. Estamos lanzando un tipo de eventos que el Instituto Caro y Cuervo se propone realizar para un periodo de tiempo que tenemos la firme voluntad que sea prolongado en el tiempo. Se trata de la Conferencia Nacional Anual Protesta Política y Social, Lenguajes y Cultura. La primera entrega corresponde para este año sobre el estallido social, pero pensamos desde los principios y objetivos misionales del convenio, pues prolongar, realizar esa conferencia nacional cada año. Y esta convocatoria, esta entrega bajo el título El Estallido Social 2021, Lenguajes y Literatura. Paul Ricoeur, en su libro La historia, la memoria, el olvido, distingue dos campos, dos modalidades de la memoria. La memoria como ocurrencia, como la evocación de lo que espontáneamente sobreviene, generalmente se trata de la memoria individual, y la memoria como ejercicio, como convocación al recuerdo, que se hace conscientemente y que desde luego este evento se inscribe en ese ejercicio de memoria colectiva. Y diría que la conmemoración, la reconstrucción de ese evento tan importante, tan peculiar que fue el estallido social del 28A de 2021, pues lo toman diversas instancias y diversos sectores. Nosotros lo hacemos, lo convocamos desde la orilla democrática, de simpatía con ese movimiento y de recuperación positiva para inscribirla en las tradiciones de lucha del pueblo colombiano. Desde luego, lo hacemos desde esta institución, el Instituto Caro y Cuervo. Ya Esteban ha explicado quiénes nos acompañan como coorganizadores, porque nuestro compromiso es con la lengua, con las lenguas y con el español que se habla en Colombia. A diferencia de las academias o de instituciones, de otras instituciones académicas, nuestra posición frente a la lengua, a las lenguas nativas, no es normativa, no es prescriptiva, no buscamos un modelo como se hizo en buena parte en los tiempos de Andrés Bello y de los nombres que presiden esta institución, Caro y Cuervo, que había unos modelos que el español que se hablaba en Bogotá debía fungir como modelo para el país. No es esa la posición. El instituto está comprometido en el registro de la lengua que construyen los hablantes, como son todas las lenguas, que son creaciones de los pueblos. No hay una lengua que haya sido inventada en un laboratorio ni puesta en funcionamiento por una academia. Entonces, es ese registro de la lengua, su derrotero, su desarrollo en el tiempo, sus diversidades regionales, no el ideal de que se hable como en Bogotá, sino cómo se habla, cómo los hablantes usan la lengua en las diversas ciudades y regiones que conforman a Colombia. Y estimamos
tanto la riqueza léxica que aportan las regiones, como las entonaciones, como lo que algunos llaman, no sé si con razón, dialectos y subdialectos, cómo esa dimensión enriquece a la lengua en su conjunto y cómo va de la mano de aquellas lenguas nativas que infortunadamente hoy son menos de 100.000 los portadores que usan en la cotidianidad esas lenguas, pero el instituto también ofrece su trabajo en la documentación y en la técnica lingüística para ayudar especialmente a aquellas lenguas amenazadas de peligro de extinción. Y dentro de quienes conmemoramos el estallido social, de duración de varios meses, como saben ustedes, pues en primer lugar está ese sector de las víctimas. Habría que hacer una memoria ingrata, indignada. 75 asesinatos se produjeron a manos de la fuerza, los admitidos, es posible que haya subestimación, a manos de la fuerza pública y de aliados paramilitares. 1.832 detenciones arbitrarias, 3.486 agresiones, 800 personas desaparecidas. Hasta octubre de 2021 todavía estaban 27 personas en esa condición de desaparecidos. Las lesiones oculares, cerca de 30 violaciones, en fin, todo esto es una estadística del horror, pero hay sectores que quieren prolongar en cierto modo las coordenadas del estallido social en ese aspecto de la represión. Una y otra vez, ante movimientos posteriores o anuncios simplemente de movimientos, inmediatamente la Policía Nacional, el fiscal general de la Nación, acuden a algo que han constituido como una cantera de terroristas. Se trata de las primeras líneas y allí acuden. Y eso comenzó temprano. El fiscal general de la Nación, junto con la SIJIN, capturó el 28A, en la madrugada del 28A del 2021, a 14 personas. Cuando aún no había comenzado el movimiento, se trataba de gente sindicada desde el 2019, 2020, y los detiene. En Cali, por ejemplo, a las 7 de la mañana, 14 jóvenes fueron ingresados a la cárcel. Desde entonces, esa ha sido la posición invariable del fiscal: prolongar el estallido social, pero en esa vertiente de la represión. Estuvo muy bien la iniciativa de Petro de incorporar como voceros a gente, a muchachos y muchachas de las primeras líneas, aún de aquellos que estaban en la cárcel, y por supuesto sobre eso le cayeron toda suerte de críticas y señalamientos. El 30 de abril ya, no sé si ustedes la recuerdan, en la exhortación de Uribe Vélez, el 30 de abril del 2021, apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Es decir, se trata de a matar, la invitación. Entonces, todo esto es preciso mencionarlo, pero esta es una manera de prolongar el estallido social, pero están los sectores populares, muchos jóvenes y muchachas que quieren mantener viva la memoria
de esa lucha masiva. Las víctimas, aquellos que vieron desaparecer a sus padres, amigos, familiares, los que prolongan los daños, por ejemplo, los numerosos jóvenes que fueron, que sufrieron pues lesiones oculares y que tienen una organización. Pues bien, ese es un espacio que conmemora el estallido social. Y están los sectores populares, intelectuales, democráticos. Venturosamente, tenemos hasta hoy 12 libros publicados, si Juan Carlos me puede corregir, pero 12 libros publicados sobre el estallido social. Yo no a todos les pondría la firma, a pesar de que hay algunos trabajos míos ahí, porque frecuentemente, y este es un paréntesis que hago con duda de si debería hacerlo, los intelectuales, los investigadores, tenemos unas metodologías que frecuentemente impiden captar la novedad de los hechos que se estudian. Es decir, generalmente el ritual es que ponemos un acontecimiento que lo ubicamos en el tiempo, antecedentes, consultamos unas bases de datos, inscribimos esos antecedentes y el último evento, el que estudiamos, es la consecuencia de los anteriores. Y no siempre ese es un enfoque que se justifica. Con el estallido social, el Comité Nacional de Paro, creado en el 2020, convocó a un paro de 24 horas. Lo que estalló desde el comienzo fue otra cosa: el estallido social. Ya había habido un antecedente el 14 y el 15 de septiembre de 1977, pero este fue peculiar. Y en algunos de los trabajos, Juan Carlos, yo sigo leyendo, que sigue la exposición del paro nacional. No, se convocó un paro nacional, de eso se hizo un evento muy exitoso el primer día, que fue, por ejemplo, aquí en Bogotá, la manifestación. A partir de ahí, las muchedumbres siguieron en las calles creando hechos, manifestándose, pidiendo participación política y social, que fue la demanda más acusada del estallido social. Después el Comité Nacional de Paro en alguna fecha levantó el paro y nadie se dio cuenta de los que estaban en las calles. Entonces, no puede darse ese enfoque, debemos hacernos cargo de lo que el país vivió, de las peculiaridades de ese evento entre el 28A y intensamente hasta el 20 de julio del 2021 y luego de manera un tanto más débil hasta octubre. Yo viajé en septiembre, por ejemplo, a hacer investigación sobre el estallido social a Cali, Pereira y Cartago. En Cali, en Pereira todavía había núcleos importantes que estaban en el paro, y aquí en Bogotá, en el Portal de las Américas, estaba funcionando el campamento. Entonces, todas estas cosas es preciso tenerlas en cuenta. Ahora, el instituto va y recaba, y desde sus objetivos misionales, su impacto en el lenguaje. En las aproximaciones que hice, hay muchas cosas de cambio. Por ejemplo, que los participantes no usaran tanto pues esos términos que nos son caros a la izquierda, compañero, compañera. No, se sentían más como parceros, como vecinos, y en todo caso, determinados lenguajes suscitan un orden jerárquico, y la horizontalidad, y yo creo que fue uno de los aspectos dominantes del estallido social. Y quiero terminar con algún recuerdo de infancia. Hay algo que me hizo particularmente, me despertó sensibilidad sobre las palabras. Un personaje, menciono el nombre, no les va a decir nada, o algo sí, doña Pastora Tipazoca. Era una campesina
vecina de alguna huerta que había conservado mi padre en las inmediaciones de Cómbita, y ella cuidaba esa parcela porque la familia vivía en otro lugar de Boyacá, en Chiquinquirá, en otra ciudad, en fin. Pero de vez en cuando íbamos, y yo escuchaba a doña Pastora con fascinación, que hablaba de agora para decir ahora, y que decía, para sentir, decía amenito, como el diminutivo de amén, estoy de acuerdo. Y le preguntaba a doña Pastora, ¿y dónde está Miguel? Miguel era el nieto que le habían dejado por un tiempo. Y ella dice, ¿quién dirá allá hondando caminos? Entonces esta imagen de que los andantes ahondan el camino, pues era algo que me llegaba muy. Y ella hablaba, me recordé tarde esta mañana, es decir, me desperté tarde y le preguntaba a mi padre cuando estaba, ¿a qué horas lo recuerdo mañana? Entonces, esta idea de la palabra, de la memoria y del recuerdo asociado a estar despierto, a estar vigilante, yo creo que es una relación plástica que debemos tener en cuenta. Y claro, doña Pastora seguramente hablaba un español muy pasado por el siglo XVI, pero es lo que ustedes encuentran en ese poema, en ese gran poema moral que es Las coplas de Jorge Manrique a la muerte de mi padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esto es otra vez la asociación, pero en el lenguaje culto, de memoria, estar despierto, estar reconstruyendo. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Teófilo. Aprovecho para darle la bienvenida a Tefa, como les decía, protagonista del estallido social en el Portal de la Resistencia aquí en Bogotá, y que participará en nuestra conferencia de septiembre como testimonio de los sucesos del 2021. Tefa, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, importante, algo que el profe me decía que comentara. A esta conferencia se quería invitar a dos compañeros de Cali, Soldado e Indio, y en este momento se encuentran pues presos por delitos que no cometieron, al igual que muchos jóvenes en todo el país. En este momento hay al menos 300 jóvenes presos o fuera del país por la persecución y la estigmatización que se nos dio a todos los que decidimos salir a las calles, no solo como primera línea, sino desde nuestras diferentes formas de lucha, ¿no? La ollita, la arenga, claramente la primera línea, e incluso la gente que solamente iba pasando y seguía apoyando lo que fue el paro. Y lo que fue el paro simplemente fue, yo creo que el acumulado de mucha indignación y mucha rabia que teníamos y que seguimos teniendo todas y todos. El profe ahorita hablaba un poco del tema de las vocerías de paz y, bueno, de 300 personas que están en este momento con cargos por hacer parte del estallido social, tienen temas de terrorismo, de crimen organizado, de intento de homicidio, entre muchas otras cosas que finalmente, pues, sus pruebas son muy poquitas, ¿no? Y de estas solamente hay más o menos 13 personas que están como voceros de paz, pero de estos voceros de paz hay solo 4 personas en libertad, el resto siguen en intramural o siguen en domiciliaria.
También comentarles un poco que en este momento hay jóvenes en Palmira que se encuentran en huelga de hambre desde el 30 de junio. Varios de ellos ya han tenido problemas de salud y han tenido que pues parar esto. También pues varias de las problemáticas, ¿no? Aparte del tema de los presos, pues es el reclutamiento que se ha dado por parte de diferentes organizaciones al margen de la ley, que pues se han aprovechado de que muchos de estos jóvenes pues tenían esa valentía y esa gallardía de poner su vida, ¿no? Porque la mayoría de ellos pues el miedo a morir era lo único que no se tenía tampoco. Se perdió todo, jóvenes que no tenían absolutamente nada, solo tenían su vida. Entonces eso fue lo que decidieron dar y lo que siguen decidiendo dar. Y pues de esto se aprovecharon muchas personas que siguen llevándose muchos jóvenes. Y aparte de esto, pues siguen capturando personas. Hace poco capturan a un joven diciendo que es una de las personas que hizo el atentado, o bueno, el que lesionó al policía en la protesta del 8 de junio en la Universidad Nacional. Capturan a dos jóvenes de 20 años. Son jóvenes muy pequeños. Y esto va a seguir pasando. Esto es algo que dentro de las organizaciones de derechos humanos y defensores de jóvenes que están presos políticos, pues se sabe y es algo que se entiende. Estar en estos escenarios pues implica también un montón de riesgos para la seguridad de quienes decidimos hablar y de quienes decidimos salir a seguir continuando y organizándonos en ciertos espacios de lucha. Algo que me parece muy importante en este espacio hablar, pues es la necesidad de que la forma en la que nos comunicamos con los jóvenes sea una forma cercana. La mayoría de las personas que salieron a la movilización son personas que no han tenido la oportunidad de tener acceso a educación superior, ni siquiera de tener acceso a la educación primaria. Muchos de ellos en segundo o tercero del colegio terminaron sus estudios. Entonces, cuando estábamos en el campamento, algo que era importante era que muchas veces llegaban, personas intelectuales, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, pero muy difícil su acercamiento con ellos y con ellas, porque definitivamente la forma en cómo comunicamos desde el privilegio de la academia es muy diferente a cómo la comunicamos las personas que estamos en la calle, las personas que estamos en el barrio. Entonces para mí ha sido muy importante y algo que yo he intentado hacer mucho para tener ese acercamiento y poder seguir involucrándome, porque si bien yo soy universitaria, yo tengo una especialización, también soy una pelada de barrio, también soy una pelada que ha tenido que sufrir muchas condiciones adversas, muchas estigmatizaciones, que mi familia no tenga para comer, entonces que nos toque guerreado. Entonces eso me ha hecho también entender como que la forma en la que tenemos que comunicarnos es muy importante, porque si no, simplemente hay un alejamiento de lo que es la academia y la importancia de que la academia y la gente del barrio se unan es la única forma de lograr, digamos que cambios reales. Porque los académicos, los profes en general, cuando usamos lenguaje muy complejo, podemos decirlo, pues no lo entienden y simplemente es aburridor para los pelados y las peladas que están en la calle. Ellos se hablan de parceñero, sí, el vocabulario es diferente y creo que es una obligación de parte de nosotros y nosotras bajar ese lenguaje a las personas, que lo entiendan, que lo entienda la persona que vende el chicle, que lo entienda el pelado que vende en el Transmilenio y que lo entendamos nosotras y nosotros también. Entonces, pues creo que ese es primero mi llamado importante a que la academia se baje de lo intelectual siempre y se lo ponga a la gente. Yo creo que el privilegio que hemos tenido las personas que hemos llegado a la universidad es bajar ese privilegio que tuvimos, esa información que recibimos a la gente que no ha tenido la oportunidad y que muy posiblemente no tenga la oportunidad nunca, porque pues en estas condiciones y en este sistema es difícil que todas y todos tengamos la oportunidad de aprender un montón de cosas. Y quienes lo aprenden pues diferente, ¿no? Aprenden leyendo y cuando leemos cosas que no entendemos, pues
no sirve de nada. Leí un papel que no entendí. Entonces, eso es importante. Y algo además, pues creo que es importante seguir luchando por la desestigmatización. Seguimos en un momento en el que cualquier persona que sale a la calle o que dice cualquier cosa, que le dice a los policías que están haciendo un mal procedimiento, que dicen claramente el presidente está hablando mucho y hace poco, porque eso es lo que pasa muchas veces con quienes están presos. Se prometen muchas cosas, pero finalmente no se muestran en lo absoluto las cosas que se están prometiendo. Pues es un poco doloroso también para las familias, ¿no? Que a ti te digan el 24 de diciembre va a salir tu familiar y tú estás esperando en la casa a tu familia a que llegue y nunca va a llegar y no ha llegado y pasan 6 meses y todavía no pasa nada. Y pasan y pasan y pasan los días y siguen promesas y promesas y no pasa nada, pues es injusto, ¿no? Es un poco doloroso también y algo que no debería pasar. Uno tiene que hablar con la verdad cuando se está hablando de las personas, cuando se está hablando de la vida de un montón de gente. Uno no puede solamente creer que yo digo y mágicamente va a pasar, porque si sé que no va a pasar, no lo digo. Porque estoy ilusionando gente, porque estoy ilusionando personas que están incluso en la cárcel, además viviendo condiciones duras, porque pues todos sabemos que en la cárcel no se vive sabroso, en la cárcel no se vive chévere, en la cárcel muchas veces no hay comida, en la cárcel muchas veces hay problemas simplemente por el hecho de que tú fuiste primera línea o que hiciste parte del estallido social, y eso significa que la policía y que en general te van a mandar a hacer algo. Y eso ha pasado con muchos jóvenes. Hay muchos que tienen problemas, pues claramente psicológicos, porque perder la libertad por simplemente salir y decir lo que yo pienso, por salir y defender mi idea, pues no es algo como con lo que alguien estuviera preparado, ¿no? Tener 20 años y perder la libertad y que te condenen a 14 años de cárcel, pues no es algo que normalmente uno diga, ah, sí, es cualquier cosa, ¿no? Pues estoy perdiendo toda mi vida, ¿yo qué voy a hacer en la cárcel todo este tiempo? Y personas que tampoco han tenido esa oportunidad, porque uno dice, bueno, uno se pone a pensar en Gramsci, que estuvo en la cárcel y escribió, estos pelados, no, estos pelados es difícil que se pongan a hacer eso, ellos están pensando en cómo le van a ayudar a su hijo en la calle, en cómo su hijo de 3 años puede tener pañales, puede tener comida, puede tener estudio, y cómo lo hacemos desde la cárcel. Entonces, hay que seguir, tenemos que seguir primero luchando por nuestros compañeros y compañeras presas políticas y seguir luchando además porque nos sigan capturando personas, porque esto va a seguir pasando y sabemos que cada vez va a pasar más y va a pasar más. Y para mí hay una cosa importante, y es, en este momento hay muchos jóvenes, y es una de las problemáticas que vemos, que salen al estallido, al estalle, al tropel, pero que no están siendo formados políticamente y que no están siendo formados realmente para algo más grande. Entonces esa es una tarea que tenemos, que dentro de muchos colectivos, dentro de muchos parches lo estamos haciendo, vamos a hacer formación política para estos jóvenes, que es difícil también, ¿no? Porque además no solamente la formación política, además de ser una lucha contra un sistema que siempre nos quiere a nosotros ahí abajo, callados, silencio, también implica una formación política para que se los dejen de llevar algunas guerrillas, que es importante también porque no queremos más jóvenes para la guerra. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, y lastimosamente en este país nunca hemos sabido vivir en paz, porque nunca hemos podido tener eso. Entonces es una lucha bien constante, es una lucha que se tiene que seguir dando, y que espero que todas y todos aquí lo tengamos muy, muy consciente, que no sea solo venir a estos espacios y decir, ay, qué chévere, hace 2 años estábamos en esto y ahora lo podemos dialogar, sino cómo vamos a seguir construyendo y haciendo que estos espacios se sigan dando y sigan siendo, digamos que, creadores de una transformación real, de un cambio de verdad, porque los cambios se hacen es con las bases, y quienes estuvieron durante el estallido social, la mayoría fueron jóvenes. Y en este momento esos jóvenes tienen las mismas condiciones, ¿no? Siguen aguantando hambre, siguen sin poder estudiar, y hay pocos. Y de hecho cada joven que entra a la universidad, hace poco que se presentó esto de jóvenes a la U, entraron 4 o 5 de los
los compañeros nuestros, y eso es una celebración muy grande, porque para nosotros el hecho de que ellos empiecen a tener formación como la que nosotros hemos tenido es una gran ganancia. Que tengan un trabajo en el que los van a dejar trabajar sin estigmatización es un gran paso para nosotros, es una ganancia. Y definitivamente cada que vemos un joven que hace parte de una guerrilla o que fue lesionado ocularmente o que es capturado, pues definitivamente es una pérdida para la lucha que nos hemos pensado y que queremos seguir construyendo. Y pues ya espero que este espacio en la conferencia se dé para poder hablar mucho más de esto y que pues tengamos la oportunidad de ver un cambio real después de este tiempo de estallido y este tiempo de pérdidas, que ojalá no sean pérdidas, sino sean momentos y espacios para decidir pensar las cosas diferentes y crear de una manera diferente. Bueno, muchas gracias, Stefa, por tus palabras, tu intervención. Quisiera ahora darle la palabra a José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Muy buenos días para todos y para todos. Yo voy a conservar la costumbre de dirigirme a ustedes sentado. Es un honor para nosotros, para mí, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, poder conformar esta juntanza, como dicen ahora, para poder tratar este tema del estallido social. Ahora que hablaba Medófilo, que abordaste muchos temas, tantos que nos dejaste un poco sin palabras. Recordaba una historia que hizo muy famosa Soca, el lingüista uruguayo que ha peleado mucho con la Real Academia de la Lengua. Él cuenta la historia de un pueblo en donde vivía una población indígena, una isla donde vivía una población indígena. Y en esa población se descubrió que había muchos suicidios, que la gente se suicidaba masivamente en esa isla. Después de las investigaciones que reunieron antropólogos, sociólogos, lingüistas, llegaron a la conclusión de que en ese pueblo la gente no sabía pronunciar la palabra tristeza. No tenían una palabra para la tristeza. Y eso significaba que cuando las personas indígenas sentían esto que nosotros llamamos tristeza, se suicidaban, porque no podían lidiar con el sentimiento. Una de las funciones que cumplen las palabras en nuestras vidas es que nos permiten lidiar también con nuestras experiencias históricas, con nuestros sentimientos. Yo creo que, en primer lugar, en gran medida, hace mucho tiempo nos debemos que instituciones que cumplimos un rol intelectual en Colombia podamos reflexionar acerca de las palabras que le dan sentido a la experiencia histórica de eso que hoy llamamos estallido social. Sobre eso redundan y habitan tristezas o alegrías o reconocimientos, pero han sido pocas las palabras que hemos logrado posicionar desde nuestras instituciones, y algunas creo que incluso han omitido más que otras el poder abordar desde este punto de vista lingüístico, cultural, el problema. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tuvimos varios encuentros con Medófilo analizando el tema del estallido social, pero en el gobierno anterior, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica era dirigido por Darío Acevedo, ni se acercaron al tema. Y en el Ministerio de Cultura, cuando el presidente era el presidente Duque, ni se acercaron al tema. Y eso significa una omisión con respecto a una responsabilidad de Estado que nosotros, como representantes de las instituciones que cumplimos ese rol intelectual en Colombia, tenemos. El rol de poder aportar elementos para la comprensión social, para lidiar con la experiencia histórica. El mismo rol que sabemos que cumplen los intelectuales, que tanto trató Gramsci en el rol de los intelectuales y su papel en la cultura. Nosotros ahora nos sentimos muy honrados de poder participar de ese esfuerzo, de poder ser convocados por ustedes a que asumamos esa responsabilidad, de poder aportar elementos de comprensión, etcétera.
yo creo que tenemos un gran desafío por delante, y el gran desafío es que el orden de las cosas es que nosotros y nosotras, desde instituciones, adentro y fuera del Estado, pudiésemos ser capaces de emitir conceptos que luego fueran asumidos de manera responsable por los noticieros, los medios de comunicación, para la emisión de los mensajes que ellos tienen sobre esa experiencia histórica que llamamos el estallido. Pero el orden de las cosas está bastante trucado en este momento. Entonces, mientras hacemos el esfuerzo de emitir comprensiones sobre el estallido, las muchas cosas que se entienden sobre este tema están siendo dichas con mucho ímpetu por los medios de comunicación, por diferentes revistas y noticieros, y eso es un desafío muy grande. Y en ese sentido yo creo que nuestro primer esfuerzo, o uno de los esfuerzos pues que tenemos que lograr, es que lo que reflexionemos en la conferencia nacional pueda conservarse en producto publicable y pueda ser transmitido, porque solo así podremos lograr que efectivamente haya una circulación que en el largo plazo sea capaz de competir con esos mensajes inmediatos que desde los medios de comunicación han querido posicionar la idea del estallido social, que utilizan la misma palabra, utilizan los mismos términos, pero fundamentalmente bajo el sentido de evento vandálico cercano al terrorismo. Creo que inevitablemente en Colombia nos hace mucha falta diagnósticos de cultura. No tenemos diagnósticos de cultura, todos andamos un poco a ciegas en esta materia. No tenemos diagnósticos de cultura, entonces no podemos decir en términos de diagnóstico real, por ejemplo, ¿qué le ha hecho el esfuerzo de memoria a esta sociedad? Pues de vez en cuando tenemos alguna encuesta que dice algo, pero no sabemos. No sabemos. 7 años de trabajo es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nosotros empezamos en 2012, un poquito antes, o al mismo tiempo más o menos a trabajar, y no sabemos. Por ahí en el plebiscito hubo una encuesta que significaba para muchos un medidor de cuánto había hecho, y algunos dicen que el vaso estaba medio lleno o medio vacío por el resultado final, pero al final no tenemos diagnósticos de cultura. Y hoy, por ejemplo, no existe un diagnóstico de cultura acerca del estallido. Uno tiene diagnósticos más o menos a saber qué piensa la gente cercana de uno en su burbuja, ahora que las redes sociales conforman nuestras burbujas, pero no tenemos diagnóstico de cultura sobre eso. Y ese yo creo que es uno de los elementos ahora que la pregunta vincula impacto, tiene que ser necesariamente un impacto. Yo creo que esta conferencia tiene que producir como impacto que nosotros logremos presionar para que haya diagnóstico de cultura sobre el estallido y sobre muchos otros temas, pero el estallido también. Es decir, ¿cuánto es cierto, como dice una periodista famosa, que el estallido fundamental se resume en la comprensión de los jóvenes como vándalos y vándalas peligrosos? ¿Cuánto es cierto eso? ¿Cuánto es cierto respecto de los habitantes de los barrios en las diferentes ciudades? ¿Cuánto es cierto que la gente habitante de los barrios alrededor de Puerto Resistencia interpreta de esa manera o de otra las cosas? ¿Cuánto es cierto que una de las localidades más grandes que existen en Bogotá, que es la localidad de Kennedy, ve a esos jóvenes de una manera o de otra? No tenemos diagnóstico de cultura. Nadie fue a Kennedy a preguntarles con una encuesta seria o con un mecanismo serio a los habitantes de Kennedy qué percepción tienen hoy, después del estallido del campamento, de todo lo que pasaba allí, de esos jóvenes que participaron. Como no sabemos, pues andamos a ciegas, y yo creo que eso es fundamental dentro de los impactos. Y creo que un elemento también de impacto necesariamente tiene que ser la valoración. Yo creo que el estallido social inevitablemente tiene que revalorarse en Colombia como acontecimiento, en la medida en que existe también una gran tendencia a pretender que ese fue un acontecimiento tan excepcional que debe quedar en el pasado. En gran medida creo que el esfuerzo que han hecho muchos intelectuales en Colombia, pero destaco por supuesto a Medófilo Medina, ha sido pretender hacernos comprender que el estallido social no es un evento excepcional, que tiene elementos, que tiene diferentes acontecimientos históricos hacia atrás que permiten comprender su continuación o su carácter, digamos, en el tiempo, pero que además no es excepcional porque aquí entre nosotros y nosotras en nuestra sociedad gravitan, recorren como el fantasma que recorrió Europa en algún momento,
sus consecuencias, y están allí todo el tiempo escuchamos diferentes referencias a ese tema, y a pesar de ese esfuerzo, hay un gran esfuerzo también en contra de pretender posicionar que este es un acontecimiento excepcional que no debe comprenderse como algo más que una cosa que pasó antes. Y un gran impacto de esto tiene que ser valorarlo, simplemente valorarlo desde ese carácter. Y a partir de ello, comprenderlo críticamente, que críticamente no significa vilipendiarlo, ni ofenderlo, ni ofender a sus participantes, como confunden hoy en día quienes piensan que la crítica es eso, ofensa, sino comprenderlo críticamente para que precisamente podamos estallar después del estallido las muchísimas hoy consecuencias más concretas que debería tener el abordaje de esta experiencia histórica como experiencia de deuda, como experiencia de acreditación de la deuda que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad que es un gran honor para nosotros como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que muchas de esas actividades se puedan hacer allí, que podamos participar. Cuenten con nosotros y ojalá esta disposición de Ministerio de Cultura, de Centro Nacional de Memoria Histórica, de nosotros, de la María Cano, con muchas otras organizaciones vinculadas a movimientos sociales, a constituir, como dicen, bloque intelectual en nuestro tiempo progresista, de verdad se mantenga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por tu intervención, y quisiera, antes de darle la palabra a Ángela Beltrán, decir que precisamente uno de los objetivos de la Conferencia Nacional es generar reflexiones sobre la formulación de políticas culturales y lingüísticas que visibilicen y estén en directa relación con los lenguajes reivindicativos de las ciudadanas y ciudadanos protestantes. Entonces, creo que es muy importante que la conferencia apunte a esto que mencionas, en este sentido también de construir política cultural digámoslo así, porque así es, de sectores excluidos de nuestra sociedad, sectores que se vieron muy representados en el estallido social. Ahora sí, Ángela, entonces te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buen día para todos, todas, todes. Un agradecimiento muy especial al Instituto Caro y Cuervo. Yo creo que estábamos en mora de trabajar juntos, Medófilo, porque realmente, y quisiera empezar por ahí, para mí la importancia que tiene esta conferencia pasa por aquello que inauguró de alguna manera luego el camino del ministerio en este periodo, y es entender ese cambio social, como lo decía la maestra Patricia Ariza, como un cambio cultural. Y desde ahí, pues decir que efectivamente para nosotros este ejercicio pasa primero por reconocer la importancia de nuestro trabajo en la construcción de esos relatos, que sean visibles, que esas voces de los jóvenes, como tú mencionabas hace un momento, ese sentir y ese lugar desde donde se produce ese malestar cultural, esa gran necesidad de cambio, pues también sea recordada, sea documentada de la mejor manera desde ese lugar, en donde evidentemente pues es importante la academia, pero sobre todo que sean las voces del territorio, las voces de esos lugares en donde se generó pues el estallido social, pues realmente tengan un lugar. Y ahí pasaría a decir que evidentemente esta idea también de la importancia del espacio pasa por reconocer también cómo las instituciones debemos cambiar nuestra perspectiva. Particularmente en la Dirección de Artes, nosotros trabajamos con los diferentes lenguajes artísticos, y si algo que vimos en el estallido y que nos conectó de manera muy profunda fue también cómo se ponían de manifiesto los diferentes lenguajes, lo corporal, lo simbólico, cómo se inundaron las calles también de todas las intervenciones a nivel visual, los grafitis, las canciones que se crearon durante el estallido y que acompañaban también toda la presencia en los diferentes puntos de resistencia, que además planteaban una relación muy profunda de cómo se expresan los jóvenes, cómo pueden desarrollar también un relato desde su gran creatividad y desde el dolor, pues una conjunción que era
realmente esa memoria de las dificultades sociales, de las brechas, de la desigualdad que han vivido, cómo se pone de presente y se actualiza en un hecho profundamente simbólico y sin duda que pasa por los afectos, por el conmover al otro y conectarlo con una realidad. Yo creo ahí, maestro Medófilo, que efectivamente este espacio de la conferencia y el gran valor que tiene es que nos plantea la pregunta de cómo hacernos cargo de ese fenómeno que plantea que hoy las instituciones nos debemos pensar de manera diferente. Esta es una discusión que viene de años, pero que hoy cobra mucho más sentido cuando encontramos en la juventud precisamente un lugar de atención absolutamente decidida, donde tenemos que pensar cómo nuestros procesos, cómo los discursos que vamos a construir en este periodo tengan un ejercicio de memoria, pero también de reivindicación de esa memoria. También poder poner de presente los olvidos sobre esa memoria que plantean, por ejemplo, los medios de comunicación y ese lugar de las necesidades que se estaban tratando allí. Por otro lado, desde la dirección, y aquí creo que con Daisy compartimos un espacio muy importante que se planteó también el año anterior, era cómo hablar en esta noción cambio social, cambio cultural, también de que el estallido social planteaba la necesidad de un estallido cultural. Y era cómo las expresiones, los lenguajes, las manifestaciones culturales hoy tienen un lugar preponderante para transformar la noción frente a las agendas sociales, políticas de la juventud en los territorios, y tuvimos el ejercicio del estallido cultural en donde precisamente queríamos provocar esa relación arte-política, es decir, cómo los lenguajes también traen reflexiones fundamentales frente a cómo construimos el territorio, cómo también se generan interacciones entre las diferentes variables, los colectivos artísticos que se unían con los jóvenes que estaban en estas nociones del espacio de bloqueo o del punto de resistencia o el lugar en donde se daba la movilización, y cómo esto también dialogaba con una noción de esa olla comunitaria, ¿no? Entonces, cómo se construye este espacio simbólico también del estallido cultural, del estallido social, y una transición hacia entender esas dinámicas como nuevos procesos que deben entrar, ahí sí, en una reflexión de atención, de acompañamiento, de visibilización, de documentación y sobre todo valoración, como bien lo mencionabas hace un momento. Frente a estos temas, evidentemente, en las instituciones a veces nos quedamos, si bien vamos al territorio, nos quedamos un poco cortos frente a nuestro accionar. Entonces esta conferencia para nosotros sí nos plantea una importancia fundamental en poder conectarnos de mejor manera y en poner en ese lugar de la institución en el diálogo social permanente requerido para que esta memoria esté vigente, esté además impactando en nuestros procesos. De allí que, solo para citar un ejemplo, y porque me interesa particularmente y nos interesa a los compañeros de la dirección conocer experiencias y personas que hacen parte de la primera línea o que hicieron parte de las primeras líneas, pues tenemos la intención de recoger esos relatos desde el área de literatura, desde la dirección de artes. Queremos reconocer a aquellos jóvenes que además de contar desde su lugar el relato, que esto quizás no ha sido visibilizado y documentado de la mejor manera, pues también podamos empezar a conectarlos con dinámicas que nos permitan empezar a generar procesos en donde, además de contar, puedan documentarlo en los diferentes soportes que hoy son cercanos a las juventudes. Entonces, además de este espacio, para nosotros ese relato que lo tenemos que construir, pero que no va a ser un académico, no va a ser un investigador, seguramente nos acompañarán y nos ayudarán en la ruta, pues precisamente lo que queremos es que ya esos jóvenes que tienen esta experiencia, que pasó por los cuerpos, que incluso dejó huellas en sus cuerpos, pues puedan traer a esa evocación reivindicativa
lo que fue este relato del estallido. Yo creo que ahí hay un compromiso importante. Seguramente en el desarrollo de la conferencia pues estamos viendo ya qué testimonios, qué de ese proceso puede estarse presentando en el marco de la conferencia. Y no perder de vista que hoy, como bien lo mencionabas y que es absolutamente doloroso, pues tenemos que poder llegar a estrategias que nos permitan contar la historia de estos jóvenes que están en privación de la libertad. Eso creo que hay que acercarlo de forma sensible y creo que los lenguajes artísticos, si hay algo que hacen, es conectarnos con la realidad del otro de manera mucho más profunda, ¿no? Desde este lugar de lo estético, de lo sensible. Entonces allí como las artes y los lenguajes que hoy tenemos en la dirección, las áreas artísticas entendidas como espacios para reconocimiento de las prácticas, entendiendo que en estas prácticas hay relaciones de poder, hay también unas situaciones que debemos visibilizar, cómo ponemos también de presente una institución, un espacio como el trabajo que nosotros hacemos para que definitivamente el estallido social esté como un hecho que sea movilizador siempre, que no se olvide porque las situaciones, lo decías muy bien, están latentes, es decir, eso es allí casi que una situación que nos lleva a poder darle continuidad a conversaciones, a compromisos, a hacer seguimiento sobre esto que los y las jóvenes del país demandan y que pues quedó en nuestro recuerdo como un hecho realmente potente a todo nivel, pero que más allá de ese momento debemos tener la conciencia de que la situación está allí y no ha cambiado y que en cualquier momento pues esto puede venir en una situación mucho más compleja si no nos hacemos cargo, como bien lo decías, Medófilo. Entonces creo que ahí importancia e impacto estarían presentes como en esta perspectiva de trabajo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Quisiera hacer énfasis en algo que mencionas y es todo el tema del estallido cultural. Es algo que Patricia Ariza también como que buscaba mucho desde el Ministerio de Cultura impulsar y sobre todo porque es increíble la cantidad de personas y colectivos culturales de artes gráficas, de danzas, de música que se han contactado y tienen la intención de participar en esta conferencia nacional. Entonces creo que a la par del estallido social, esta expresión de estallido cultural es fundamental que no la perdamos de vista en esta conferencia nacional de Estallido Social 2021 en Colombia, Lenguajes y Literatura. Saludo también, aprovecho precisamente para saludar a Carlos Victoria, profesor de la UTP, Universidad Tecnológica de Pereira, que ha estado también muy pendiente, nos acompaña, me escribe desde la transmisión por nuestros canales virtuales y ha estado muy pendiente, ha sido parte de los coorganizadores de este evento. Entonces, Carlos, qué bien que nos estés escuchando, saludos y le doy la palabra entonces a Juan Carlos Celis para que por favor. No, muchas gracias por esta invitación, muy honrado de estar en esta mesa con todas, con todos. El año pasado me llamó el profesor Medófilo Medina como el 5 de diciembre a regañarme porque el libro sobre el estallido social no había salido y ya llevamos año y medio trabajando en él. Bueno, salió hace un mes, ya le cumplí. Pero en esa misma conversación me comentó de esta propuesta de institucionalizar acá en el Caro y Cuervo una conferencia anual sobre protesta social y lenguaje. En general, pues era el nombre que recibía en ese momento. Y yo le dije, qué bueno, qué buena idea. Y recordé un texto que había leído de chiquito, del Caro y Cuervo, que escribieron Roberto Herrera Soto y Rafael Romero. Aquí tengo el chat que le mandé, el mensaje que le mandé a Medófilo el 5 de diciembre. El libro se titula La zona bananera del Magdalena, historia y léxico. Ese libro lo leí porque estaba buscando, bueno, qué fue la masacre del 6 de diciembre de 1928, del cual hay solo vestigios, y parte de esos vestigios están en el lenguaje, ¿sí? Y ellos algo tratan de explorar al respecto. Luego
leí un texto de 2015, una tesis de maestría acá, del historiador Nicolás Pernet. Es una tesis sobre la compañía bananera en la obra de Gabriel García Márquez. Es gracias a García Márquez que tenemos, digamos, memoria de lo que fue ese acontecimiento luctuoso para el país, ese bautizo de sangre, digamos, del movimiento obrero y de los movimientos sociales en general. Es decir, los movimientos sociales modernos surgieron con la represión y siguen siendo reprimidos, y es a través del lenguaje y la literatura que los podemos rescatar, porque han sido tan reprimidos que no tenemos un archivo de ellos suficientemente amplio. Recordaba también en ese momento, me vino una conferencia del profesor Mario Aguilera, que cuando trató de reconstruir también otro hecho de represión abominable en 1893, contra la manifestación de artesanos de aquel año, se dio cuenta que los periódicos, el gobierno los había mandado a quemar. Los periódicos de los días antes del día y de los días después los habían mandado a quemar. No quedan periódicos ni en la Biblioteca Nacional, ni en ninguna parte. Él tuvo que recurrir a los archivos judiciales, o si no, no tendríamos mayor reconstrucción de esos acontecimientos. Y en el lenguaje, pues, de lo que es propiamente los archivos judiciales. Yo pienso que esta conferencia, la importancia es que nos escuchemos, y sobre todo escuchar a los protagonistas de esas manifestaciones del 2021. Escuchar, pues, significa también comprender la multiplicidad de dimensiones que abarca la protesta, pero que también abarca el Estado. El Estado no es uno y monolítico. El Estado es esto que aquí estamos sentados, es la Universidad Nacional, es el Ministerio, es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, es el Instituto Caro y Cuervo. Es también otras instancias del gobierno, es la policía, es el ejército, pero aún dentro de ellos hay tendencias, hay disputas, eso está en permanente redefinición. Entonces, la importancia de esto y de darle el centro, el foco al lenguaje, significa reconocer esa diversidad que hay en todos los lugares, digamos, de la sociedad, en los lugares del Estado, para poder construir nación, para poder construir ese relato de nación, que es un relato diverso, que es un relato complejo, pero necesario, digamos, para poder convivir. Entonces, el sentido y la importancia de la conferencia, creo yo, es escucharnos. En las reuniones preparatorias me llamó mucho la atención algo que mencionaba aquí el subdirector Juan Manuel Espinosa, que darle, digamos, importancia al lenguaje, a las palabras, es, en este tipo de casos, darle prestigio a lo que no tiene prestigio, legitimar aquello que ha sido estigmatizado. Y creo que eso puede ser, digamos, uno de los resultados o el comienzo, digamos, también de que desde el Estado y en diálogo con todos estos sectores que se manifestaron en el estallido social, especialmente los jóvenes, las jóvenes, podamos darle prestigio a ese lenguaje que allí se expresó. Lenguaje que también es multifacético, es decir, está el derribo de estatuas, fundamentalmente indígenas, pero también por otros sectores, pero también la edificación de otros monumentos, como el que ahí está en el afiche. Las batucadas, las otras músicas que se escucharon, no las músicas, digamos, que están mal legitimadas entre nosotros, sino músicas que por lo general pues, son denigradas en los medios masivos o son, digamos, estereotipadas y no se las comprende en toda su dimensión. Las distintas, digamos, manifestaciones de la forma en que se expresan los movimientos diversos de mujeres, de ambientales, indígenas, de jóvenes, de estudiantes, etcétera, etcétera. Creo que esa es la importancia. En cuanto al impacto, pues eso es más difícil porque se refiere al futuro,
Pero creo que hay que apostarle a que salgamos de este evento tratando de que hagamos ese ejercicio de entendernos, de traducir a nuestros lenguajes y enriquecer nuestros propios lenguajes con las expresiones de los otros y las otras, desde los distintos ángulos que allí se van a hacer presentes en la conferencia. En lo particular, quisiera, como esto del estallido social es algo en proceso, es decir, no sabemos todavía cuál es el impacto real del estallido social. Así como otras manifestaciones aquí en Colombia y en otras partes, su impacto se siente muchos años después, hasta décadas después, ¿sí? Los movimientos, por ejemplo, de la década de los 60 acá, pues han sentido una transformación de la cultura en las relaciones de género, por ejemplo, digamos, otros valores en la relación con la naturaleza. Este estallido igualmente va a tener unas consecuencias que todavía no percibimos. De momento nos preocupa mucho las consecuencias de la represión, pero yo que vengo, digamos, de un espacio que procuramos la construcción de un archivo o archivos de los movimientos sociales, quisiera que esto no se quedara en un archivo del dolor, sino que lo que aquí surgiera fuera un archivo de la esperanza. Bueno, yo creo que estas palabras siempre tan desprevenidas de Juan Carlos no necesitan complemento. Sin embargo, sí quiero tomar un elemento que mencionas y es la discusión de nación y el concepto de nación. Lo hemos hablado con el profesor Medina y creo que el Ministerio de Cultura debería liderar con sus instituciones esta discusión sobre ¿somos realmente un país nacional o deberíamos ser un país plurinacional? ¿Cierto? Y creo que esa plurinacionalidad se construye a partir de cosas también como lo sucedido en el estallido social. Entonces, quiero resaltar eso un poco de tu intervención y le doy la palabra entonces a Daisy Aparicio del programa especial Jóvenes por el Cambio del Ministerio de Cultura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar en este espacio que inaugura un ejercicio de memoria, de relato de país y sobre todo que busca visibilizar y reconocer a los actores de ese estallido social. Nosotros y nosotras como ministerio y como entidades somos también resultado de ese estallido social. Hoy no tendríamos un Instituto Caro y Cuervo o un Ministerio de Cultura hablando de un proceso de movilización y de protesta si no estuviéramos en un momento diferente, en un momento del cambio, donde se busca también dejar atrás esa historia creada solamente desde quienes detentan el poder o tienen una fuerza económica latente en nuestro país y ubicarla más desde las narraciones y los relatos de quienes cohabitan, ¿sí? Y es parte de la conflictividad diaria que vive nuestra nación. Eso como un primer elemento. Lo segundo, como una reflexión del programa de Jóvenes por el Cambio, es que esta conferencia pueda también abrir o fortalecer ejercicios de reflexión en torno a la estigmatización, que ya lo comentaba la compañera, y es dónde reposan las palabras y qué efecto tienen estas. Y en el estallido social esas palabras jugaron para muchos espacios, ¿sí? Cómo eran denominados los jóvenes que protestábamos, sumándome a esa dinámica, o las concepciones de la gente de bien, o en el pasado frases que se popularizaron y hacen parte de nuestra historia de país, como es: si lo mataron fue por algo, o merecía morir, o son basura, como aconteció en su momento con la mal llamada limpieza social. Y quiero reflejar estos elementos porque creo que vale la pena que esta conferencia también se plantee una profunda reflexión sobre el impacto del fenómeno de la estigmatización como un fenómeno que deshumaniza y genera descrédito. Y ese descrédito hoy se suma a que se niegue esas causas que llevaron a que los y las jóvenes y en general la población colombiana se manifestara. Y sobre todo permitirnos también reivindicar y visibilizar esas historias de vida de quienes tanto se encuentran privados de la libertad como quienes siguen luchando
porque las transformaciones que exigían pues se den. Y yo recuerdo muy bien en el marco del estallido cuando se les preguntaba a los jóvenes: ¿y ustedes qué quieren? Queremos todo. Y ese todo creo que es parte también de comprender la historia de exclusión en el que ha estado cimentada nuestra nación, y el lugar que ocupa también constituir un nuevo relato donde no solamente se les dé un lugar, sino se asuma la responsabilidad de cambiar, ¿sí?, el lugar que históricamente se les había otorgado. Y un tercer aspecto que me parece fundamental de este proceso desde el programa, y es cómo llegan también los jóvenes del estallido a tocar las puertas del ministerio. Y quiero contarles ahí algo anecdótico, y es: un día nos llegaron algunos jóvenes de procesos, digamos, muy variopintos, y nos dicen: es que queremos construir un monumento. Y nosotros, bueno, vamos a hacer el monumento. ¿Y cómo lo piensan? No, con las armas del ESMAD. Primera pregunta del ministerio era: ¿cómo vamos a pedir las armas al ESMAD para hacer el monumento? Segunda era: ¿dónde íbamos a colocar un monumento de este tipo? Y tercera era si el monumento realmente iba a ser como el artefacto que reparara lo que es irreparable. Y ahí entramos en un trabajo que hoy estamos haciendo junto con la Dirección de Artes, y es pensar en una reflexión sobre la contramonumentalidad, porque el estallido también nos abrió otras vertientes, otros campos que es importante hoy explorar desde la cultura, como es el campo de dónde reposan esas palabras. Entonces reposan en manifestaciones artísticas y culturales que están ancladas a ejercicios como el que hicieron en el portal en el Puerto Resistencia, con ese monumento que ha traído serias discusiones jurídicas, ¿sí? Ha generado también hoy fallos en esa materia, ¿sí?, que vale la pena tenerlos como parte de esa narración o de ese relato. Pero sobre todo esa contramonumentalidad atada a los artefactos que les hacen ser y que les hacen configurar una identidad a aquellos que participaron del estallido. Entonces luego les decía, bueno, las armas del ESMAD están un poquito embolatadas porque esto pasa por la negociación con la policía, no está tan fácil, pero entonces pensémonos en otros artefactos. Entonces decía, no, la olla, el escudo, ¿sí?, y una serie como de elementos materiales que uno solitos no explican nada, pero que juntos, con el sujeto por delante, de alguna otra forma dan cuenta de eso que sucedió y de eso que sigue sucediendo. Y de cómo la olla se interconecta hoy con esas políticas alimentarias y de derecho a la alimentación que surgen del Plan Nacional de Desarrollo. O cómo el escudo nos plantea, más que un artefacto, la necesidad de proteger la vida en este país. Es decir, los artefactos, las palabras, también nos dicen muchas cosas. Y quiero cerrar con una valoración que me parece potente de reflejar, y es que la cultura y el sector cultural también fue afectado en el estallido en función de que fue un sector estigmatizado. Y principalmente las prácticas artísticas que normalmente se subvaloran o se marginalizan, pero fueron potentes: el cartelismo, el graffiti, pero también el teatro. Y aquí reconocer que hoy también tenemos a un actor dentro de una cárcel, ¿sí?, culpado por una serie de situaciones bastante complejas, y que hace parte de uno de esos grupos de jóvenes que no solamente salió a disputarse el todo, sino la vivienda digna en una ciudad como Popayán, por ejemplo, y que hoy es Breven Inestrosa, que es uno de los voceros de paz, que sigue privado de la libertad, y que además de señalarle como terrorista, le señalaron como avallazador de tierras, un nuevo concepto de la Ley de Seguridad Ciudadana que en otrora el gobierno anterior instituyó. Y quiero ubicarlo es porque él, a través de la dramaturgia, constituía un personaje en el estallido que era Colombia. Y yo creo que ese personaje ha variado mucho hoy estando privado de la libertad, y valdría la pena ponerlo en esencia en la Conferencia Nacional sobre Estallido,
porque ese personaje, Colombia, hoy está tras una celda, encerrado, sin libertad y con un juicio que se sigue alargando, donde la impunidad, digamos, en términos de esa justicia que no opera y que sigue reprimiendo a las y los jóvenes, se pone de presente. Y recordar, como decía Antígona decía que nosotros nacíamos para el amor y no para el odio, y esa era la naturaleza. Y yo creo que los y las jóvenes y el grueso de organizaciones culturales, sociales y comunitarias que surgieron y que se dieron a conocer y se visibilizaron en el estallido, surgieron para el amor, para darnos la posibilidad de estar aquí hoy también en este instituto Caro y Cuervo, que normalmente muchos de nosotros no entraríamos porque estaba limitada a una suerte de sociedad prestigiosa, de la alta intelectualidad del país, a hablar de estos temas cotidianos y que nos representan también una oportunidad de reformar las instituciones y de reformar también lo que somos hoy como funcionarios públicos y lo que somos como líderes y lideresas sociales, y el papel tan importante que tenemos de garantizar que sobre el estallido no cuelguen palabras que estigmatizan, sino que les cuelguen palabras que garanticen esperanza y la posibilidad realmente de cambiar lo que deba ser cambiado y lo que todos los jóvenes en ese todo siempre han pedido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Deusi, también a ti por tu intervención. Y yo sí quisiera también decir que estamos en un momento histórico que tenemos que aprovechar, entre otras cosas, y lo hemos hablado, y bueno, el presidente Petro lo reconoció en su discurso de posesión, y es que la fórmula Petro-Francia Márquez debe mucho al estallido social y a sus participantes, y en ese sentido, en este momento histórico que está, hay que aprovechar, y en ese sentido la conferencia se plantea a darle visibilidad e importancia y a darle el lugar que se merece a sus actores y al suceso como tal, un suceso de participación política, podríamos decir que sin igual en nuestro país, y creo que hay que partir de ahí. La Conferencia Nacional entonces es también una acción concreta para contribuir a este Plan Nacional de Desarrollo que tiene como título nada más y nada menos que Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ¿no? Y en su componente de transformación de seguridad humana, en donde se postula la garantía y el disfrute de los derechos culturales para la vida y para la paz, no es cualquier cosa. Entonces aprovecho esa intervención como para estos elementos. También para recordarle a quienes están aquí en el auditorio y quienes nos ven por redes de las diferentes instituciones que va a haber un espacio de intervención al final, y quería recordar esto antes de cerrar con broche de oro con la intervención de María Gaitán. Adelante, por favor. Ya, Esteban, muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciéndole a Medófilo no solamente haber pensado en el Centro Nacional de Memoria Histórica para darle continuidad a esta primera conferencia, sino que quiero ya desde lo personal agradecerle a Medófilo porque quizás es el académico que para mí es más representativo en toda la investigación que hemos hecho para llegar al origen del conflicto, a las causas y los causantes. Entonces, este es un diálogo que establecí leyendo a Medófilo desde tiempo atrás, que me ha abierto un panorama que la academia nunca me lo había abierto, y que gracias a su visión de la historia y de la academia ha permitido también transformar la manera de acercarse a temas tan importantes que hay que hablar una y otra vez desde el origen del conflicto y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Por otra parte, desde estas reflexiones que venimos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica en esta nueva etapa,
es que sí entendemos cada vez más que el orden de los actores y las actrices en la construcción de memoria histórica es fundamental. José tenía una inquietud frente a qué ha pasado con todo lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica en memoria. Y cuando nosotros ahora que estamos en un serio despliegue territorial del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos hemos dado cuenta que no ha pasado nada. ¿Por qué? Y eso se entiende porque inicialmente se tuvo una idea de crear, y lo dice verbalmente incluso cuando Meófilo nos interpela tanto frente al lenguaje. Y desde siempre hablaban de productos, y los productos son libros importantes, súper importantes, documentales muy importantes, eventos muy importantes, pero que se concebían como productos para poderlos enlistar en mesas, en metas, en estadísticas, en cifras. Las cifras, las metas y las estadísticas no transforman. Lo que transforman, Tefa, es la rabia, tu rabia, la rabia de los estallidos que han existido a lo largo de nuestra historia. Y eso lo hace muy claro Meófilo en hacer un llamado. ¿Por qué es tan importante este evento? Porque se hace un llamado al espíritu transformador de la rabia. La rabia transforma, y esa transformación para nosotros es una evidencia en este gobierno del cambio, porque hemos entendido que eso incomoda, y lo que incomoda también transforma. Entonces, esa incomodidad, esa rabia que nos ha venido transformando, yo personalmente también agradezco a esta muchachada que salió a la calle a pesar de todo, pero también agradezco a todas esas líneas invisibles que acompañaron la primera línea, y a estos jóvenes que fueron las ollas comunitarias, las mamás, los papás, las abuelas, los abuelos, que hemos venido identificando en la investigación que estamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el estallido, en cabeza de Fernanda, que aquí está presente con nosotros, y que más adelante sí queremos compartirles el correo electrónico de ella, porque nos interesa mucho la voz para poder cambiar a los actores en la construcción de la memoria histórica, y la voz de cada uno de los protagonistas del estallido es lo que nos interesa, porque es otra reflexión que ha hecho Meófilo con todas las intervenciones tan acertadas que hace, y que también las acompaña académicos como Jefferson Jaramillo, donde dice: no más extraccionismo en las investigaciones, más colaboración. Y ahí me junto con lo que dice Ángela y Daisy con la necesidad de cambiar. Y traigo a colación también a J. Mario Arbeláez en este momento, y dice: para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar, y para cambiarlos hay que incomodar. Y por eso tu rabia, la que cuentas que unió a este estallido, es esa rabia que buscaba la transformación, que de cierta manera llegó a Daisy, pero no es tan fácil, no es tan fácil que cobre vida esa transformación, porque cuando hacemos un recorrido en los estallidos sociales, que han habido muchos en este país, siempre han transformado, pero nunca han sido visibles. Y lo que nosotros estamos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, y por eso me uno con inmensa gratitud a este inicio que estamos haciendo estas conferencias nacionales, es porque esta transformación que a veces dicen es que hay una cosa diferente entre la crítica y la criticadera. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La criticadera
es, como dirían unos, viene cargada de mala fe. La crítica transforma. Y cuando es una criticadera, pues no transforma y no hay que pararle bolas, sino hay que avanzar con lo que sí transforma. Entonces, en esas transformaciones que estamos muy comprometidos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, con esta apuesta sincera, transparente y real de desplegarnos en el territorio, lo que hemos entendido es que memoria histórica existe mucho antes de la 1448. Lo importante de la 1448 y que en este momento el estallido social y esta muchachada está exigiendo que se hagan visible en la 1448 y nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos haciendo para que sea visible los estallidos sociales en la 1448, que es esta ley de víctimas. Hemos entendido que el territorio sabe mucho más que la academia. El territorio viene reconstruyendo memoria desde mucho antes que la academia pensara en reconstruirla. Por eso es que insisto y cierro esta primera parte diciendo que el orden de los actores y las actrices en todo hecho de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad sí tiene que cambiar. Por eso le estamos dando la palabra al territorio. Y darle la palabra al territorio en un país absolutamente centralista. Porque lo que no diga Bogotá, lo que no legisle Bogotá, lo que no piense Bogotá, lo que no argumente el monopolio que viene existiendo en memoria histórica desde hace bastante tiempo, no es. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer visible, y por eso el museo es tan importante que exista dentro del complejo de la existencia permanente del Centro Nacional de Memoria Histórica, es porque es el lugar donde va a ser visible todos los estallidos sociales, todos los estallidos culturales y todos los estallidos que vienen sucediendo en este país desde mucho antes que las instituciones y las academias hayan pensado en eso. Entonces, esas luchas nos hacen aceptar encantados a ser parte de este evento Meófilo, a ser parte de hacer la continuación de estas conferencias. La segunda conferencia, Esteban y Meófilo y todo el instituto va a estar a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, aplaudamos. Pero sobre todo para darle la palabra a los actores visibles, a las actrices visibles e invisibles, pero también a eso que yo también quiero que hagamos visibles, esas líneas que no han sido tenidas en cuenta y que la investigación que estamos adelantando gracias al liderazgo de Fernanda, donde ya en este momento aquí ella me anotó y me dijo, no se te olvide decirlo y no se me olvida, Fernando, decirlo, que hemos entrevistado 80 actores y actrices de este estallido y se han creado grupos focales en Medellín, también en Bogotá, en Pereira, Cali, Cúcuta, Pamplona, Pasto y Cartagena. Ahí vamos, nos falta. Y la idea es que no sea una investigación que cumpla metas, se los prometemos. Nosotros en el Centro Nacional de Memoria Histórica sí tenemos que cumplir metas, obviamente, y es importante cumplir metas. Y cuando uno entra a la institución pública, uno entiende que es un deber cumplir metas, pero estamos yendo mucho más allá de las metas, porque lo que hay que medir es los impactos y las transformaciones que viene siendo la sociedad a lo largo y ancho del país desde mucho antes de la 1448. Y lo otro es que por ahora no tenemos una fecha para esta segunda Conferencia Nacional del Estallido.
Estamos esperando que para cuando ya estemos en la conferencia como tal, ya la hayamos organizado, pero es que esa conferencia no está siendo organizada por nosotros, sino por ustedes. Entonces, mientras vamos convocando, es un tiempo más largo que cuando una institución anuncia una fecha y ve su programación anual para incrustar una meta más. Para nosotros no es una meta este evento, para nada. Y agradezco a Medófilo enormemente que nos haya incluido en esta apuesta de darle la palabra a todos los que hicieron parte del estallido y que caminaron hacia la transformación, que en este momento estamos avanzando con grandes dificultades, enormes retos, dificultades no solamente porque venimos de muchos años, muchos siglos, de una burocracia que no es tan fácil de romper. Y cuando tú exiges que haya resultados y que no se diga nada, que no se va a cumplir, tienes toda la razón, Tefa, toda la razón, porque estamos acostumbrados a pronunciar metas y no a entregar resultados de una manera real y transformadora. Entonces, cuenten con el Centro Nacional de Memoria Histórica para esta investigación, cuenten con Fernanda, que está las 24 horas, y me consta, y los 7 días sumergida en esta investigación que no es para nada extractivista, sino colaborativa, tal como nos lo dice el profesor Jefferson Jaramillo. No sé, para que quienes quieran el correo de Fernanda, lo digo para que también lo recojan en pantalla, es nubia.espinosa con s @cnmh.gov.co. Bienvenidas todas las palabras de los actores, las actrices del estallido social, y para todas aquellas que estuvieron en esas líneas invisibles. Muchas gracias y nos vemos en la primera conferencia. Bueno, ya decía yo que el cierre iba a ser con broche de oro. Recibimos con mucha alegría este anuncio que hace el Centro Nacional de Memoria de coger la batuta para la segunda entrega de la Conferencia Nacional en 2024. Muchas gracias. Y esto es importante porque el estallido, una de las características del estallido social fue su expansión tanto en el tiempo como en los territorios. Y es importante recoger también en estas conferencias, ojalá que se prolonguen por muchos años más, también todo el tema de la ruralidad y las expresiones que surgieron ahí en el marco del estallido social. Entonces, celebramos mucho este anuncio, muchas gracias. En las redes tuvimos un par de preguntas más de carácter metodológico, y es las fechas. Recordamos entonces que la Conferencia Nacional será del 12 al 15 de septiembre del 2023. El 12 y el 13 serán preeventos virtuales con temáticas como el estallido social en otras partes de América Latina y como el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en el estallido. Esto será 12 y 13 de septiembre, y de manera presencial en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el 14 y 15, donde tendremos, como les decía, ponencias, talleres y testimonios para intentar recoger un poco las diferentes aristas de este evento histórico para nuestro país. Como les digo, también creo que hay una pregunta aquí en el auditorio, entonces le vamos a dar la palabra. Hay 2 preguntas en el auditorio, 3 preguntas en el auditorio, entonces abrimos el espacio para las intervenciones. Yo estoy muy agradecido por el evento, pero quería simplemente recordar que mañana se cumplen 20 años de la muerte de María Mercedes Carranza, directora de la Casa de Poesía Silva, y que unos 20, 25 días antes
había premiado a quienes participaron en una convocatoria que ella llamó "Que descanse en paz la guerra". Me parece que la poesía también tiene validez para registrar estos hechos tan trágicos, pero tan sanadores para la libertad. Muchas gracias. Pues nada, primero agradecerles, pero yo sí quiero contarles pues a los jóvenes que a mí sí no me dio ese miedo del estallido social. Yo vivo en Barrio Las Cruces, ¿sí? Y eso nos dio más bien ánimo de salir, porque cuando uno no tiene miedo que perder, pues eso nos dio ánimo, ¿sí? Esa bandera de estos jóvenes, pues si usted no la tiene para empezar, pues entonces tenemos todo para perder, ¿sí? Y era eso, y ahí me di cuenta de algo que decía de pronto la mujer que me dio la vida, que al tiempo le pido y el tiempo me da, y el tiempo siempre me dice que para todo me alcanzará. Entonces, ahí seguimos en pie de lucha. Yo sí, de verdad, mil bendiciones a todos estos jóvenes que hicieron parte. No es el miedo, eso es lo que nos han vendido, ¿sí? Pero cuando uno es pobre, pues la cagaba porque no le da miedo, ¿me entiendes? No tiene que perder, no tiene nada que lo ate, tiene solamente ese pie, en pie de lucha, ¿sí? Y de verdad, vamos a seguir adelante apoyando todo este proceso. Yo me pongo enfrente donde me toque, al frente de ustedes, al lado de ustedes, porque ustedes fueron la transformación de este principio, de este nuevo gobierno, ¿sí? Puede sonar muy duro y estamos muy criticados y todo lo que ustedes quieran, pero si esto no hace la memoria de otras mujeres, que gracias a ellas también tuvimos una cédula, pues entonces ¿dónde dejamos la historia? ¿Sí? ¿Dónde dejamos ese pie de lucha? ¿Sí? Y yo sí quiero agradecerle a alguien muy grandemente que hizo de verdad algo en mí políticamente grande, se llama Adriana Vanegas, ella está aquí, es una mujer dirigente, al cual le debo totalmente mi respeto. Yo soy de verdad, yo soy de cerca a ustedes, de una mujer que también fue utilizada por otros gobiernos, se llama Alma de la Calle, y hablando de María Mercedes Carranza, es una mujer que fue utilizada desde la cultura, ¿sí? Y manipulada y abusada además, ¿sí? Y en este momento de verdad para mí es un orgullo, mujer, tenerte al frente y decirte que no te dejes juzgar, no te dejes mentir, no te dejes, ya estamos cansados de eso, de que nos vendan mentiras y vamos a posicionar estas verdades. Gracias, de verdad, gracias a ustedes por esta memoria tan importante. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber el término de la primera línea, quién nos recogió en el estallido social, porque es que en Colombia ha habido diferentes estallidos sociales y tenemos el récord Guinness a nivel mundial con 6 candidatos presidenciales asesinados, incluido uno de la derecha, asesinado por militares de la 13ª Brigada. Es bueno saber que el 14 de septiembre de 1977 fue un alzamiento, un levantamiento, un estallido social en el cual las fuerzas militares desplegaron el asesinato a domicilio, matando más de 20 personas en las puertas de las casas, principalmente en Fontibón. Producto de ese estallido social del paro cívico nacional del 77, en noviembre, quien habla, fuimos trasladados a la 13ª Brigada, que en ese entonces se llamaba la Brigada de Institutos Militares, y fuimos condenados en un consejo verbal de guerra. Lo que se me hace raro es que el señor Francisco Gustavo Petro Rego, yo soy antielectorero, nunca he votado en Colombia, soy vecino de aquí del barrio Las Cruces, soy persona de 70 años prácticamente, no he votado nunca, tengo mi cédula en blanco. Quisiera informarles que
el asunto de la primera línea, ese término fue utilizado por las Brigadas Rojas italianas cuando secuestraron a Aldo Moro, un senador social cristiano de la ultraderecha neofascista italiana. La primera línea se llamó así porque el Partido Comunista Combatiente de Italia, cuyo brazo armado eran las Brigadas Rojas maoístas, le asestaron un golpe al corazón del Estado, habiendo secuestrado a Aldo Moro y posteriormente habiéndolo ajusticiado después. No quiero prolongarme demasiado, pero me llama enormemente la atención que los muchachos que están detenidos no han sido amnistiados ni indultados, cosa que Rodrigo Londoño Echeverri sí lo fue. Incluso fue atendido por su infarto en la clínica Sayo, donde el dueño, Fabio Echeverri Correa, en una alocución dijo que a los pobres en Colombia había que darles chombimba, porque él en la caja de la Sayo, por una cirugía de corazón abierto, recibía la bobadita de 250 millones de pesos. Entonces a mí me parece que es bueno que se insista en que se indulte a los muchachos porque no son terroristas. Quienes pusieron unas quiebrapatas, secuestraron, ajusticiaron, se enfrentaron con las armas en la mano en cerca de 20, 30, 40 organizaciones guerrilleras en Colombia, hoy gozan de carros blindados de 800 millones, gozan de escoltas, gozan de casa, carro y chocolate, de becas y de muchos souvenirs, porque traicionaron al pueblo colombiano, pero el próximo levantamiento sí va a ser el armamento general de todo el pueblo, porque es que la situación económica y el alto costo de la vida, el problema educativo, de salud, de vivienda y las reformas está a punto de un nuevo estallido social que ojalá esta vez, cuando el pueblo levantado en armas, ya no comandados por organizaciones guerrilleras, sí le dé al traste y entierre a la oligarquía y al imperialismo de una vez por todas. Muchas gracias. Me disculpa el lenguaje y el haberme extendido. Bueno, gracias por el llamado a la liberación de los jóvenes que participaron en el estallido social y por su ilustración frente al término de primeras líneas. Tiene la palabra aquí el compañero. Sí, entonces primero tú y luego. Buenas tardes. Recuerdo que escribimos con tiza en un pliegue de la noche, en los andenes, en las plazas, en los muros físicos y virtuales. Recuerdo que nos pisaron la palabra antes de terminar la primera línea. Recuerdo que aún así tejimos un libro andante, un libro red, traza que se extiende por paredes y aceras. Recuerdo que hicimos de la ciudad un libro. Hablando del juego con las palabras, nosotras vivimos el estallido social un poco, estábamos fuera de Bogotá, con mucha angustia de ver de lejos que no podíamos hacer nada, pero luego empiezan a aparecer como también las posibilidades, y es lo que pasa también con cómo se empiezan a transformar las prácticas artísticas gracias al estallido social. Somos, está un poco el campo de la escritura literaria, soy docente de creación literaria, y he visto algo maravilloso que ya venía ahí como algo en las nuevas generaciones, pero que con el estallido social como que se dispara, y es aquello de empezar a pensar en las escrituras por fuera como de los cánones anteriores, las escrituras expandidas. Nos emociona mucho haberles escuchado y saber que van a ocurrir estas conferencias. También queremos invitarles a tejer juntos también acciones artísticas callejeras, jugando con la primera línea. Queremos abrazar simbólicamente la Biblioteca Nacional porque tiene que volver a ser de la gente. Abrazar la Biblioteca Nacional, el acto se llama, ¿cómo se llama?
Las primeras líneas abrazan la Biblioteca Nacional. Fuimos a llevar la propuesta y nos dijeron, van a traer las primeras líneas. ¿Pero cuál es el miedo? Sí, las primeras líneas, pero también las primeras líneas de novelas, las primeras líneas de cuentos, de obras consagradas y obras nuevas, porque es que si alguien quiere escribir la primera línea, en homenaje a la primera línea, pero también una primera línea de obras, vamos a hacer ese juego. Invitamos a leer, invitamos primero a leer entre líneas, porque nos falta mucho leer entre líneas la realidad. Así que vamos a sentarnos en el piso a leer en silencio primero un rato, luego iremos en una marcha, estamos convocando a organizaciones, a personas, grupos, a quien quiera, a realizar pancartas, porque estamos practicando el pancartismo y el multisoportismo, y el pancartismo y el cartelismo, por supuesto. Entonces invitamos a crear primeras líneas en pancartas, para hacer una marcha de primeras líneas y sentarnos a leer entre líneas, entre esas líneas que están allí. Y luego ir y abrazar, hacer como un acto ritual rodeando el edificio de la Biblioteca Nacional, y terminaremos con una acción que habíamos hecho durante el tiempo del estallido cultural, que se llamó Pacto Poético y que es una acción ritual donde invitamos a escribir recuerdos, un poco como el que les acabo de leer. Recuerdos asociados al estallido social en Contiza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo es el abrazo a la Biblioteca Nacional? 17 de agosto. Quisiéramos conversar con ustedes para hacer esto comunal. Listo, gracias. Abrimos paso entonces a las últimas dos intervenciones. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos, todas, todes. Espero se encuentren bien. Me reconocen como restaurador. También pues hago parte de la Casa de la Paz, la cervecería La Trocha, un proceso pues de firmantes. Pues nada, empiezo con pues los agradecimientos, que realmente es un placer estar en este lugar y poder también expresarles en cierta forma a la institucionalidad y a la academia que pues como nos pudimos levantar no en un son de rabia y de descontento de muchos de los jóvenes que estuvimos involucrados durante el estallido, también queremos decirles que como lo pudimos hacer en un gobierno dictatorial como fue el de Duque, con aires fascistas totalmente, no tenemos tintes políticos y fue un momento coyuntural del país que si tenemos que volver a las calles, lo volveremos a hacer si es necesario, independiente de quién esté encabezando el gobierno, y pues también hacerle un llamado al gobierno actual de que los compas siguen presos, de que el descontento aún sigue, porque pues fueron propuestas populistas. La ley de amnistía la esperamos y el desmonte del ESMAD también. Pues nada, eso por ese lado, y de mi parte pues soy cocinero de profesión, como les decía, hago parte también de la Casa de la Paz en La Trocha, invitados, invitadas, siempre de mi parte pues estará dispuesto también para todos los engranajes que se puedan hacer a mediano o largo plazo. Esto es un proceso el cual pues como todo se tiene sus pausas, sus pautas, y nunca miren a los territorios con el morbo del manoseo, sino que realmente si se visita un territorio se leen los créditos reales, se lee la admiración y la fortaleza a ellos, nunca a los títulos individuales y menos bajo algún nombre externo. Muchas gracias. Gracias. Finalmente tenemos la intervención aquí adelante. Sí, yo quiero más bien puedo continuar en la línea de discusión política de este momento tan importante para la historia de Colombia, pero también tan importante para comenzar un cambio profundo
en las formas de hacer gobierno y de manejo del poder en el país. Yo creo que nosotros tuvimos muchas expectativas, muchas se están cumpliendo y otras uno entiende que no son posibles por sobradas razones. Entonces, no puede ser uno que de una vez reclame que todo lo que uno soñó que podía ser un gobierno se cumpliera y también en tan corto tiempo. Entonces, esto pues desde luego merece un debate mucho más amplio. Yo solamente quiero sugerir dos cosas. Primero, que quienes hablan de la memoria, de la efectividad de la memoria que se construye en los discursos y que piensan que no debe quedarse en documentos muertos, inertes. Pasa mucho con las tesis que uno hace en los doctorados y las maestrías, que las termina y se quedan allí los documentos que con tanto esfuerzo se quedaron ahí muertos y nadie más se va a volver a dar cuenta. Yo he pensado desde hace mucho tiempo y tengo unos ya publicaciones sobre para una pedagogía para la paz, como en 2 o 3 libros, y lo que he dicho, pensando un poco con un pensador también de educación, que es Giraud, y también la experiencia que hubo en Alemania sobre el caso de la memoria, de cómo sirve la memoria para la educación. Y es que para mí lo importante de este caso es que la memoria tenga su implicación, su utilización, si se puede llamar así, en los procesos de educación. No puede ser que la educación siga siendo una educación neoliberal, que continúa repitiendo las fórmulas, las maneras de hacer las cosas por fuera del país, que nos las dan en otras fórmulas, desde otras vivencias y no acá. Entonces, yo creo que la educación debe centrarse en gran medida en reproducir, en estudiar esa memoria precisamente con la cual se ha construido el país. Ese debería ser el punto de partida. En segundo lugar, respecto a un poco la discusión implícita sobre el lenguaje, hay que tener en cuenta que, mire, el lenguaje popular, del que hablan algunos, que sí tenemos que tener en cuenta el lenguaje popular, con el lenguaje popular es que engañan también a cantidades de gente en todo el país, con los noticieros y con los programas radiales en los cuales se reproduce una concepción ideológica y una manera de mirar hasta el mismo gobierno del actual presidente. Entonces, ese cuento de que es porque se usan unas palabras o las otras es importante, pero lo más importante en el manejo del lenguaje es cuáles son las voces, cómo se construye el discurso, cómo se significa en cada caso. Fíjense ustedes el caso de cómo hacen los medios masivos de comunicación, sobre todo tradicionales, con los cuales mantienen engañado a cantidades de gente de todas partes, siguen creyendo en un gobierno, a pesar de que fueron víctimas de esas condiciones de los gobiernos, pero con la manera como manejan los discursos los medios, sobre todo, y también pues desde luego los dirigentes políticos que ellos tienen, con esas maneras de construir los discursos, por la forma como seleccionan, por ejemplo, las voces, eso hace que mantengan manipulados, manejados y controlados. Entonces no es un problema solamente de palabras, sino es un problema de cómo se significa y cómo se construyen los discursos. Bien, muchas gracias. Sobre este tema del papel de los medios de comunicación y las redes sociales, habrá en la Conferencia Nacional un espacio de conversatorio precisamente de estos temas que usted ha tocado. Si no estoy mal, la decana del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, Ofelia Ross, también quiere hacer una intervención y con esto finalizaríamos. Muchas gracias. Bueno, saludarlos, agradecerles, voy a dejar la computadora, agradecerles sobre todo a los externos, digamos,
que comúnmente no vemos aquí, a los estudiantes, a los que están, sobre todo a los que estuvieron en primera línea. Reconocer también que me fue difícil seguir cada una de las presentaciones después de la presentación de la estudiante de la Nacional, que nos expresó esto de que tantos estudiantes siguen tras las rejas por que se están violando sus derechos, ¿no? Son derechos de lesa humanidad. Y estamos muy acostumbrados en Colombia a escuchar ese tipo de cosas y seguir hablando. Y me cuesta. Realmente es como, lo que se me ocurre es como decirle, ¿qué podemos hacer desde el Instituto Caro y Cuervo para que esto se escuche un poco más, ¿no? Porque en los medios no es algo que se diga, que repercuta, en la academia tampoco. Entonces, ¿cómo hacer para que este tipo de cosas dejen de sernos, dejemos de ser indulgentes, como dejemos de convivir con este tipo de violaciones a los derechos humanos de una manera tan fría? Y el cambio cultural, el estallido cultural, es un estallido que en el fondo lo que nos exige a todos es un cambio de subjetividad, ¿no? Es un cambio de una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de expresarnos, una manera que tiene que ver, sí, con el lenguaje, pero con la fidelidad a la palabra, un relacionamiento distinto con la palabra. La palabra no puede ser algo que no tiene efecto en la realidad, que la puedo decir y no pasa nada. Hay una fidelidad que va atada a una verdad con cada palabra. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y es un cambio de mentalidad, de subjetividad. Si digo A, es A, y me tengo que mantener con A hasta que pueda argumentar que voy a cambiar de idea. Si no, hay una cuestión de honestidad también atada, ¿no? La honestidad y lo que se usa en la función pública, que es la transparencia. Pero ahí va la construcción conjunta también, ¿no? Los invito también a pensar en el lenguaje, a dejar de pensar en dicotomías lingüísticas, ¿no? Del lenguaje, los pares dicotómicos, que tantas veces nos generan no poder lograr un avance, ¿no? Entonces, estos pares dicotómicos de buenos y malos, académicos, ahora veo como académicos y barrio. No creo que haga eso tampoco, que no es por ahí, me parece, ¿no? Plantear una construcción conjunta. Cada uno desde nuestros lugares, desde nuestras historias, podemos colaborar a una construcción conjunta, ¿no? Entonces, en lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros, ¿no? Y la facultad en la facultad del Instituto Caro y Cuervo muchas veces no es como escuché decir, yo entiendo que a veces puede verse así, no es un instituto de élite, no es para las élites. Yo como decana de la facultad lo que más tengo son estudiantes que no pueden pagar sus matrículas y que hacemos lo imposible porque puedan terminar. Entonces también cuidar las palabras, ¿no? Cuidarnos y cuidar las palabras y lo que nos decimos y apostar por una construcción conjunta. Eso es mi mensaje. Y agradezco el lenguaje de género, ¿no? El todos, el todas, el todes, que muchas veces se ve como una molestia, como tener que estar en esta tontería, pero sí es importante poder empezar a incluirlo y a tener en cuenta también eso, ¿no? La semana pasada una lideresa de Tunja por los derechos de la mujer quemada con ácido y volvió a recibir una carta de amenaza de muerte. Una mujer líder por los derechos de la mujer en Tunja. Esto está ocurriendo ahora, o sea. Entonces tenemos que esa parte también y, por supuesto, reivindicar que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas hoy por hoy son primera línea. Son primera línea. Esa idea que el movimiento feminista es de élite y no buscaba la equidad, hay que revisarla y hay que valorar muchísimo, muchísimo la participación de las mujeres, a las cuales agradezco desde todos los ámbitos el enorme esfuerzo porque la exposición es doble. Entonces, mis agradecimientos una vez más.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, por supuesto a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a los que nos acompañaron en el auditorio y a través de las redes sociales y los canales virtuales. Colombia, potencia de la vida.